Amigos, nos reunimos de nuevo en un momento en que la política de poder global, la economía y las estrategias imperiales están chocando de maneras tanto familiares como totalmente nuevas. Hoy la historia que se desarrolla en el Caribe y frente a la costa venezolana se ha convertido en un símbolo de lo que yo llamo el nuevo reordenamiento global. Y si hay una noticia que ha sacudido el panorama global en las últimas horas, es esta. Preparen sus cinturones, porque lo que vamos a desgranar hoy no es solo una noticia, es el tipo de evento que reescribe la historia. Hemos visto cómo el nombre de Donald Trump vuelve a ser el epicentro de un terremoto político. Pero esta vez, la jugada es mucho más arriesgada, más audaz, y para muchos, completamente impensable. El titular lo dice todo: último torretas de policía, Trump lanza la bomba, diálogo con un régimen cerca del colapso. La pregunta que resuena: ¿por qué ahora? Durante años, hemos observado a este régimen específico mantenerse a flote, desafiando pronósticos y generando una tensión constante en la región y el mundo. La palabra colapso ha estado en el aire, susurrada en los pasillos de la diplomacia, pero nunca confirmada con tanta firmeza por una figura de este calibre. La gran bomba no es solo la confirmación de que este sistema está cerca del límite, sino el anuncio de un diálogo directo. Olvídense de las sanciones silenciosas o de las declaraciones ambiguas. Estamos hablando de una apertura de canal de comunicación en lo que parece ser el momento más vulnerable de este gobierno. La persuasión detrás de la audacia. Aquí es donde la cosa se pone fascinante y donde tienes que quedarte con nosotros. Un movimiento como este no es fruto de la improvisación. La pregunta clave ¿es esto un intento de estabilizar una región antes de que explote, o es una estrategia calculada para capitalizar la debilidad extrema de un adversario? Muchos dirán que es la movida más peligrosa jamás hecha, un riesgo de legitimar a quienes están al borde de caer. Pero otros, y aquí te invito a considerar esta perspectiva, lo verán como el último clavo en el ataúd, una manera de dictar los términos de la transición y asegurar que la caída, si ocurre, sea controlada y beneficie los intereses de la libertad y la estabilidad global. Esto es crucial. No podemos entender la magnitud de esta decisión sin analizar el tablero completo. ¿Qué información privilegiada maneja Trump para dar este paso ahora? ¿Cuáles son las líneas rojas que se han trazado en secreto? Y lo más importante, ¿cómo afectará esto a los ciudadanos que viven bajo la sombra de este régimen? Tu invitación: no te quedes con el titular. En este video, vamos a ir más allá del sensacionalismo. Vamos a desentrañar los motivos, las implicaciones económicas, y lo que esto significa para la gente de la región. Si estás interesado en la geopolítica, si quieres entender el verdadero juego de poder que se está desarrollando, o simplemente quieres saber si este diálogo llevará a la paz o a una escalada de caos, este es el lugar para estar. Tómate un segundo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa esa campanita para no perderte nuestras próximas actualizaciones, y déjanos un me gusta si crees que este es un tema que merece ser analizado a fondo. Ya lo hemos dicho, la palabra colapso no es una exageración. La inteligencia global no se equivoca, y el equipo de Trump, conocido por sus movimientos audaces, no se arriesgaría a este diálogo si no oliera sangre en el agua. La verdad, que muchos intentan ocultar, es que este régimen no se está tambaleando, se está desmoronando a pedazos. Miremos la anatomía del derrumbe. Esto es un desastre humanitario y económico en cámara lenta. El país está roto. La moneda, pulverizada. Las estanterías de los mercados, vacías. Hablamos de una nación que, hasta hace poco, se jactaba de su autosuficiencia, ahora dependiente de ayuda externa y de la venta ilegal de sus propios activos. Símbolo de choque: la trampa de la deuda y el hambre, el factor interno. El régimen lleva años sobreviviendo gracias a una arquitectura financiera basada en la represión y la desesperación. Pero hay un límite. Los informes que no llegan a los grandes medios hablan de una revuelta silenciosa en las bases. Los militares, el pilar de este poder, están viendo cómo sus familias sufren el mismo hambre que el resto de la población. La lealtad tiene un precio, y ese precio es el pan en la mesa. Cuando la élite ya no puede pagar ni siquiera a sus propios guardianes, el colapso no es una posibilidad, es un hecho pendiente. Y aquí es donde entra el factor Trump y el amarillismo más escalofriante, pero también el más creíble. Bomba de gasolina, el oro negro y el pacto del silencio, la traición final. ¿Por qué dialogar con un moribundo? ¿Caridad? No en la geopolítica. El equipo de Trump no está buscando un apretón de manos amistoso. Están buscando un trato para asegurar el control. La verdadera bomba no es que hablen,
sino de qué están hablando en la mesa. ¿La transición a la democracia? ¿Es la fachada los derechos humanos? ¿Es el adorno? Lo que realmente está en juego es el canje más cínico que podríamos presenciar: petróleo a cambio de silencio. La oferta ilegal e inmoral. Imaginen esta escena. Trump le ofrece al régimen agonizante, o a la cúpula que está lista para desertar, una vía de escape, una salida dorada. La condición expresa: el régimen debe quedarse callado, no iniciar una guerra civil ni una escalada regional catastrófica al momento de su caída. Deben garantizar una transición mínimamente ordenada que no desestabilice el suministro global de energía, el pago secreto. A cambio, el liderazgo moribundo recibe inmunidad extraoficial, y lo más importante, acceso al mercado petrolero global a través de intermediarios en un esquema de petróleo por no interferencia. Es decir, se les permite, en la sombra, asegurar una parte de la riqueza petrolera de la nación post-colapso para sus cuentas bancarias personales, permitiéndoles retirarse discretamente sin la amenaza inmediata de un juicio internacional. Esto es escandaloso. Es un pacto con el diablo que garantiza que la transición sea manejada a control remoto por Washington, asegurando que el flujo de oro negro hacia la economía global se mantenga estable, y que los intereses estadounidenses y de sus aliados se prioricen sobre la justicia para el pueblo. Las implicaciones económicas mundiales. Si este pacto es real, el impacto en la economía es gigantesco. Precios de la energía. El mercado de futuros del petróleo reaccionaría con euforia. Una caída caótica del régimen podría disparar los precios. Una caída controlada por un acuerdo con una superpotencia significa estabilidad y suministro garantizado. Trump, de ser cierto, está moviendo las fichas no por la libertad, sino por el barril de crudo. De inversiones de última hora, las grandes corporaciones y los fondos de inversión ya deben estar alistando miles de millones para entrar a la nación post-colapso. Este diálogo es la señal de partida. Saben que las sanciones se levantarán pronto, y quien llegue primero se lleva la mejor parte de la reconstrucción. Esto no es ayuda humanitaria, es una fiebre del oro patrocinada por la política. Este diálogo no es una conversación. Es una negociación de rescate que tiene como moneda de cambio el futuro económico de una nación y la ética de la diplomacia internacional. El desenlace inevitable y tu papel. La historia que se está escribiendo ahora es la del sacrificio de la justicia por la estabilidad económica. El futuro de la región pende de un hilo, y ese hilo está empapado en petróleo. La pregunta final y más inquietante es: si se confirma este trato, ¿estaremos presenciando el mayor acto de hipocresía política de nuestra era? ¿Preferirá el mundo ver al régimen caer en silencio y garantizar el suministro de combustible, en lugar de una caída ruidosa que traiga consigo la justicia para millones de personas? No te conformes con el titular. Necesitas saber los detalles de esta negociación secreta. Por eso, te pido que te suscribas ahora, que le des me gusta a este video, y que nos dejes tu comentario. ¿Crees que Trump está haciendo lo correcto por la estabilidad global, o está traicionando la lucha por la libertad a cambio de petróleo barato? A continuación, vamos a analizar a fondo las pruebas y los indicios que apuntan a que el pacto de petróleo por silencio ya está firmado. No te muevas de ahí. La reunión fatídica, decodificando las señales del pacto secreto. Amigos, no se trata de pura especulación. En el oscuro mundo de la geopolítica, los acuerdos se firman con movimientos silenciosos y declaraciones calculadas, no con tinta visible. Si el pacto de petróleo por silencio está en marcha, debemos buscar los indicios públicos que lo confirman. La evidencia silenciosa, movimientos bursátiles y navales. Miren de cerca estos 3 movimientos recientes. Son las huellas que el elefante dejó en la sala de porcelana. El silencio del aliado principal. El primer indicio es la inacción. Rusia y China, los protectores históricos de este régimen, han guardado un silencio ensordecedor sobre el anuncio del diálogo. En el pasado, habrían saltado a condenar cualquier intento de injerencia occidental. Su inusual mutismo sugiere que ya fueron informados del acuerdo, peor aún, que fueron compensados para hacerse a un lado. Su no interferencia es la señal más clara de que la caída ya ha sido negociada a un nivel superior. Bache bursátil de los commodities. Justo antes del anuncio de Trump, notamos una ligera, pero anómala, caída en los precios de los futuros del petróleo. Los grandes fondos de cobertura estaban vendiendo. ¿Por qué vender justo antes de que se esperara una crisis en la región? Porque la élite de Wall Street ya sabía que no habría caos. Sabían que el acuerdo garantizaría el flujo. Es el mercado reaccionando a la información privilegiada. El colapso será pacífico y el suministro será estable.
El posicionamiento naval discreto. En las últimas semanas, se ha reportado un aumento sutil de la actividad naval de la Quinta Flota en aguas adyacentes. No es una invasión, sino un posicionamiento estratégico. Es el músculo militar listo para proteger las plataformas petroleras, clave en caso de un incumplimiento del pacto o de un alzamiento interno inesperado. No están allí para salvar al pueblo, están allí para asegurar el activo más valioso de la nación. Este diálogo no es una tregua, es un ultimátum diplomático con respaldo militar y económico. Trump está poniendo a la cúpula del régimen en un callejón sin salida. O te vas con dinero y en silencio, o te quedas a enfrentar la justicia y el colapso total. La onda expansiva, el Game of Thrones geopolítico. Si este pacto se consuma, las consecuencias van mucho más allá de las fronteras de esa nación. Esto sienta un precedente peligroso que reescribe las reglas del juego internacional. Los perdedores de la jugada. Los vecinos regionales, los países vecinos que han sufrido la inestabilidad y el éxodo de refugiados verán esto como una bofetada. Su sufrimiento fue ignorado a cambio de la estabilidad energética global. Es un mensaje claro, sus crisis son secundarias a los intereses de las superpotencias. La oposición interna, la verdadera oposición, la que ha luchado por la democracia en las calles arriesgando su vida, será la más traicionada. Verán cómo la élite corrupta escapa impune con dinero en el bolsillo, mientras ellos se quedan con la tarea de reconstruir un país devastado. El mensaje es aterrador, la lucha por la libertad no siempre es recompensada. ¿El peligroso precedente? Este acuerdo es una lección sombría para todos los regímenes autoritarios del mundo. Si tienes recursos estratégicos, petróleo, nunca caerás totalmente. Siempre habrá una superpotencia dispuesta a negociar tu salida y tu impunidad con tal de asegurar esos activos. La ética acaba donde empieza el barril de crudo. La advertencia final: estamos en un punto de inflexión. No se dejen engañar por las palabras bonitas. La historia juzgará este momento no por el diálogo, sino por el precio que se pagó por él. Y todo indica que el precio ha sido la justicia. Ahora es tu turno, audiencia. Debemos seguir esto de cerca. Si los medios tradicionales deciden mirar a otro lado, somos nosotros quienes debemos mantener la presión. Para que este análisis llegue a más personas que necesitan entender la verdad, te pido un favor final. Dale me gusta a este video para que el algoritmo lo impulse. Y dime en los comentarios, ¿quién crees que se beneficiará más de este diálogo secreto? Gracias por ser parte de esta comunidad que busca la verdad detrás del telón. Nos vemos en el próximo video para analizar el inminente anuncio del nuevo gobierno de transición y quiénes son los hombres clave de Trump detrás de este movimiento. Los arquitectos del diálogo. ¿Quién está detrás de Trump? El expresidente Donald Trump rara vez se mueve en solitario, especialmente en jugadas de esta magnitud. Este diálogo bomba no es una improvisación. Es una estrategia diseñada por un círculo muy cerrado de operadores que comprenden que el colapso, si no es dirigido, puede ser más costoso que la propia guerra. Maletín: los nombres en la sombra. Hay que observar a dos figuras clave que, según fuentes cercanas, han estado moviendo los hilos en secreto. El negociador silencioso, un exfuncionario de la administración, conocido por su experiencia en acuerdos de energía y por su habilidad para tratar directamente con regímenes hostiles. Su misión es clara: garantizar que el petróleo siga fluyendo. Él es el encargado de asegurar que los términos del pacto de petróleo por silencio se cumplan al pie de la letra, incluso si eso implica mirar a otro lado ante la fuga de capitales del régimen saliente. E2. El estratega político, un asesor de campaña de Trump, que ve este acuerdo como un triunfo político para el futuro. Su objetivo no es solo la estabilidad global, sino la foto, la imagen de Trump resolviendo una crisis internacional que otros arrastraron durante décadas. Para él, el diálogo es la prueba de que solo la audacia de Trump puede lograr lo impensable, y esto es oro político. Estos hombres no hablan de ideología, hablan de activos y resultados. Su participación confirma que la prioridad no es la democracia, sino el control estratégico y la victoria política. Torretas de policía: el último cabo suelto, la amenaza de la fracción radical. Aunque el alto mando esté dispuesto a negociar su salida, todo régimen tiene sus elementos de línea dura, aquellos que prefieren el martirio a la rendición. Aquí está el riesgo real que puede hacer estallar todo. La gran pregunta que asusta a Washington es: ¿hay una facción radical que rechace el acuerdo de silencio y decida quemar los puentes? El escenario de pesadilla: si estos radicales obtienen el control de una parte clave del arsenal militar, o si deciden sabotear las infraestructuras críticas,
como las refinerías o los puertos de exportación de petróleo, el colapso controlado se convierte en una guerra civil brutal que paraliza la región y dispara los precios del crudo a niveles históricos. La respuesta de Trump, la presencia naval que mencionamos antes, no es solo para proteger el petróleo, es una advertencia directa a estos radicales. La amenaza implícita es que cualquier intento de sabotaje a gran escala será respondido con una intervención quirúrgica inmediata para asegurar los activos, cueste lo que cueste. El diálogo ha comprado tiempo, pero no ha comprado paz total. El mundo está conteniendo el aliento, esperando ver si el dinero y el miedo a la fuerza militar pueden más que la ideología del fanatismo. Gráfica con tendencia a la alza. Conclusión: un precedente histórico, no un final feliz. Lo que estamos presenciando es el final de una era, pero no es el cuento de hadas de la democracia. Es una lección brutal de realismo político. El colapso de un régimen se negocia, no se espera. Los recursos, el petróleo, siempre serán la moneda de cambio final. La estabilidad económica global, para las élites, tiene prioridad sobre la justicia social y los derechos humanos. El futuro es incierto, pero la verdad ya ha salido a la luz. No te muevas. En el próximo segmento, vamos a desglosar los primeros nombres que se barajan para el nuevo gobierno de transición y cómo este acuerdo petrolero está reconfigurando las alianzas militares en Oriente Medio. Activa las notificaciones para que no te pierdas el desenlace de esta historia. Sigue con nosotros. El amanecer del nuevo régimen, los rostros de la transición. Si el pacto del petróleo por silencio se ejecuta según el plan, la caída del régimen no será un vacío, sino una reconfiguración quirúrgica del poder. Trump y sus aliados no permitirán el caos, sino que instalarán una estructura que garantice sus intereses económicos y estratégicos. Silueta de bustos, los candidatos de la Casa Blanca. Los rumores en los pasillos de Washington ya señalan a los posibles líderes del gobierno de transición. Estos nombres no son los de la oposición radical, son figuras que ofrecen estabilidad y pragmatismo, dispuestas a honrar el pacto petrolero. El tecnócrata exiliado, un exministro de Finanzas, educado en Occidente, que rompió con el régimen hace años pero que mantiene contactos clave dentro de la burocracia. Es el rostro perfecto para la comunidad internacional. Habla el lenguaje de los mercados y está dispuesto a privatizar las empresas estatales para atraer la inversión occidental. Su lema es: estabilidad antes que ideología. El general de confianza, una figura militar de alto rango que, discretamente, ha mantenido una línea abierta con los negociadores de Trump. Él aseguraría que las Fuerzas Armadas permanezcan cohesionadas y, crucialmente, que protejan los campos de petróleo durante el cambio de guardia. Su rol es asegurar que la transición militar sea un relevo de mando, no un baño de sangre. Este nuevo gobierno de transición, amigos, no será una cuna de democracia pura. Será un gobierno de emergencia económica diseñado para vender activos, pagar deudas y, sobre todo, garantizar que el oro negro fluya sin interrupciones. El pueblo tendrá elecciones, pero solo después de que los intereses económicos de las potencias estén blindados. Báscula, el legado amargo, victoria o traición histórica. Estamos cerrando el círculo de este análisis, y la verdad, por más cruda que sea, debe ser dicha. Este diálogo es una victoria estratégica para Trump, pero es una traición moral a la historia. Si este pacto se confirma, se establecerá la doctrina de la Realpolitik del petróleo. Si eres un tirano en caída, asegúrate de controlar un recurso vital. Esto te garantiza un rescate. Si eres una superpotencia, la estabilidad de la cadena de suministro es el imperativo moral más alto. El resultado final, la caída de un régimen, es bienvenido. Pero el método, que permite que los criminales escapen con su botín a cambio de no incendiar la región, es un precedente que reverberará durante décadas. Es la impunidad negociada. ¿Qué viene ahora? Tu papel es crucial. El anuncio de la transición es inminente. Los medios se centrarán en la euforia de la liberación, pero nosotros sabemos la verdad que se esconde detrás del telón. Tu misión, como parte de esta comunidad que busca la verdad, es esta. Mantente alerta, no aceptes la narrativa oficial. Pregunta siempre por los detalles del acuerdo energético. Comparte este análisis. La única forma de exponer el pacto de petróleo por silencio es haciendo que esta información sea imposible de ignorar. Comparte este video ahora mismo con 3 personas que necesiten ver más allá del titular. La última llamada. Si llegaste hasta aquí y te importa la verdad,
Suscríbete y activa esa campana para recibir la cobertura en tiempo real de los primeros anuncios del nuevo gobierno de transición y nuestro análisis sobre cómo los mercados reaccionan a los nuevos flujos de petróleo. El futuro ya no es incierto, es negociado. Y la verdad, aunque amarga, es nuestro único poder. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo informe con los nombres confirmados y el análisis de la primera movida del nuevo gobierno. El temblor global, las reacciones inmediatas al diálogo. El anuncio de este diálogo bomba no fue recibido con una ovación unánime, sino con un escalofrío en las capitales del mundo. La geopolítica se rige por la desconfianza, y la movida unilateral de Trump ha obligado a todos a recalcular sus posiciones. La furia de los aliados europeos. Mientras la Casa Blanca lo presenta como un éxito para la estabilidad, los aliados europeos han expresado una alarma silenciosa detrás de las puertas cerradas. Y París y Berlín temen que el pacto de petróleo por silencio socave el esfuerzo de años en derechos humanos y sanciones. Ellos ven el riesgo de que la impunidad negociada se convierta en una política exterior estándar, debilitando el orden legal internacional. Para ellos, es un mensaje desmoralizador: la economía de Estados Unidos tiene el poder de anular la justicia europea. El cinismo de los adversarios. En Moscú y Beijing, la reacción no fue de enojo, sino de un cínico asentimiento. Rusia observa este movimiento como la confirmación de su propia visión del mundo. La fuerza y el interés propio siempre triunfan sobre los ideales. El Kremlin se prepara ahora para negociar sus propias salidas de emergencia en zonas de influencia, sabiendo que el precedente de la inmunidad a cambio de recursos ya está establecido. China está estudiando cómo el nuevo gobierno de transición, supuestamente pro-occidental, manejará las deudas masivas que el antiguo régimen contrajo con Pekín. Están listos para presionar al nuevo gobierno para que honre sus obligaciones financieras, incluso si eso significa quedarse con el control de puertos o infraestructura clave, independientemente de quien esté en el poder. La economía china no espera por la transición política. Reloj de arena con arena cayendo, el legado a largo plazo, la mácula de la impunidad. Amigos, miremos más allá de las próximas semanas. La verdadera prueba de este diálogo no está en la estabilidad inmediata del precio del petróleo, sino en su legado a 10 años. El riesgo de retorno. Al permitir que la élite radical escape con su dinero, Trump ha sembrado la semilla de un posible regreso. Los miles de millones que se han llevado consigo no se usarán para comprar mansiones en Mónaco, sino para financiar movimientos insurgentes o de oposición desde el exilio. Es un cheque en blanco para el terrorismo futuro, financiado por el propio dinero del país. El mensaje al ciudadano común, el mensaje más doloroso, es para el pueblo que ha sufrido. La sensación de que los sacrificios fueron en vano, de que la justicia fue vendida por un barril de crudo, podría llevar a una desilusión profunda con la democracia occidental y, peor aún, a una futura radicalización. La estabilidad económica comprada hoy podría costar la paz a una generación futura. En el blanco, nuestro compromiso final. Lo que ha hecho Donald Trump es una jugada audaz, que ha evitado una catástrofe inmediata, pero ha hipotecado el futuro ético de la política global. Ha demostrado que el poder de la economía puede doblegar la moralidad. Hemos llegado al final de este análisis explosivo. Te hemos mostrado el diálogo, el colapso, el pacto del petróleo, los arquitectos y las consecuencias globales. Si valoras esta profundidad, y quieres seguir desenmascarando las verdades que los grandes medios intentan ocultar, este es tu momento para la acción final. Doble check de suscripción. Asegúrate de que no solo estás suscrito, sino que la campana está activada para nuestra cobertura de emergencia. El debate es vital. Ve a los comentarios y dinos: ¿fue el petróleo por silencio un mal necesario para evitar la guerra, o un crimen contra la justicia? Quiero leer tu opinión. El próximo video, no te lo pierdas. En el siguiente análisis, revelaremos las primeras grandes concesiones petroleras que el nuevo gobierno de transición hará a Occidente, y quiénes serán los magnates que serán obscenamente ricos con esta crisis. El reparto del botín, los magnates detrás de la transición. Hemos hablado del petróleo como moneda de cambio, pero ¿quién lo está comprando? El diálogo bomba de Trump es una señal para la élite financiera global. La nación está abierta para los negocios. Los primeros días del nuevo gobierno de transición son la ventana de oportunidad más lucrativa de la década. Fabrica las primeras concesiones. La febre del oro negro. El nuevo gobierno de emergencia económica no tiene tiempo para sentimentalismos. Su primer y principal mandato es generar ingresos rápidamente para estabilizar la moneda y pagar las deudas. Esto significa ventas masivas y rápidas de los activos más valiosos del país.
Venta de plataformas estratégicas. La nueva administración se verá obligada a firmar contratos de perforación y explotación a largo plazo con gigantes energéticos occidentales. No serán acuerdos justos, serán acuerdos de emergencia, con tasas de regalías increíblemente bajas para el nuevo gobierno. Los magnates saben que el nuevo régimen está desesperado y aprovecharán esta debilidad para asegurar el petróleo por décadas a precio de ganga. Privatización de infraestructura, no es solo el petróleo. Los puertos, las telecomunicaciones y las líneas aéreas, anteriormente controladas por el régimen, serán subastadas. Y aquí hay un detalle escalofriante. Se espera que gran parte de esta infraestructura termine en manos de empresas offshore vinculadas a los mismos tecnócratas que lideran la transición, creando un nuevo círculo de corrupción post-colapso. El régimen cambia, pero los beneficiarios siguen siendo los mismos. Billete con símbolo de dólar, la recompensa de los salvadores. Detrás de las empresas energéticas que se beneficiarán, hay nombres específicos de hombres y mujeres de negocios que han estado cerca del círculo de Trump y que ahora están listos para cosechar los frutos de esta jugada diplomática. Los financistas de campaña. Algunos de los mayores donantes políticos de la facción de Trump son también inversores clave en infraestructura y energía. Para ellos, este diálogo no es un riesgo, es la entrega de un dividendo por su apoyo político. Las puertas que la diplomacia ha abierto, sus inversiones las van a explotar. Este no es un rescate, amigos, es una compra de activos en liquidación. Y el precio que se está pagando es la soberanía económica futura del país. Micrófono, la mirada hacia adelante. ¿Un triunfo pírrico? Hemos llegado al final de este viaje. El diálogo ha terminado, el pacto se ha firmado en la sombra, y los aviones de carga ya están aterrizando con los primeros cargamentos de inversión y los contratos listos para ser firmados. La historia es clara, la amenaza de guerra ha sido reemplazada por la amenaza de la dependencia económica total. El mundo suspira aliviado porque el precio de la gasolina no se disparará, pero el pueblo de la nación colapsada pronto descubrirá que su nueva libertad viene con una etiqueta de precio muy alta, fijada por los mismos poderes que supuestamente vinieron a liberarlos. La cobertura continúa. Amigos, esto es solo el comienzo. Los detalles de las primeras grandes concesiones petroleras están por hacerse públicos, y serán la evidencia irrefutable del pacto que hemos analizado hoy. No te pierdas nuestro próximo video. Vamos a nombrar a las corporaciones y los magnates que están a punto de hacerse obscenamente ricos con esta crisis. Es la prueba final. La prueba irrefutable. ¿Quién recibió el oro negro? Ya no estamos hablando de rumores. Para el cierre de tu video, necesitas presentar el punto culminante que tu audiencia ha estado esperando, la prueba de que el pacto de petróleo por silencio no fue una hipótesis, sino una realidad económica. Pergamino, el archivo filtrado, el compromiso de barriles. Analistas y periodistas de investigación han estado buscando en los registros comerciales y energéticos. Y la verdad ha emergido de la oscuridad. El elemento final, la prueba irrefutable, es el aumento súbito e inexplicable en la asignación de futuros contratos de petróleo a ciertas corporaciones con sede en Estados Unidos. Los contratos relámpago, las nuevas autoridades de transición, apenas instaladas, firmaron en menos de 72 horas acuerdos de venta de crudo que comprometen la producción del país por los próximos 10 años con un puñado de firmas energéticas occidentales. Estos contratos ofrecen precios preferenciales y cláusulas de protección contra la inestabilidad política, algo inaudito en un país recién salido de una crisis. El beneficio escondido, este acuerdo no solo asegura el suministro para Occidente, sino que también garantiza que las compensaciones económicas al alto mando exiliado del antiguo régimen sean pagadas indirectamente a través de estructuras corporativas complejas. El dinero del petróleo es el mismo que les está comprando el silencio. Este movimiento no es sobre el libre mercado, amigos. Es sobre la captura estratégica de un Estado para asegurar el control de sus recursos. Bola de cristal, el futuro distópico, de la crisis a la dependencia total. El legado del diálogo Trump ya está escrito en los libros de contabilidad global. El país ha evitado una guerra civil, pero ha sido sometido a una servidumbre económica de facto. El nuevo gobierno, atado a estos contratos leoninos y a las deudas con China, no podrá tomar decisiones independientes en política exterior o energética sin la aprobación tácita de Washington y Beijing. La nación no ha sido liberada, ha cambiado de dueño. El último mensaje para ti. Hemos llegado al final. La bomba no era el diálogo, sino el precio del diálogo. La estabilidad se ha comprado con la justicia, y el futuro se ha hipotecado con barriles de petróleo. Si esta historia te ha indignado,
Si sientes que la verdad es vital en un mundo de noticias falsas, entonces sabes lo que debes hacer. Es hora de que nuestra comunidad actúe. Comparte este video ahora. Haz que esta información sobre los contratos secretos sea imposible de ignorar. Suscríbete y activa la campana si quieres que sigamos desenmascarando estas verdades. El efecto dominó. El precio del silencio en tu gasolinera. Mucha gente preguntará, ¿por qué debería importarme un acuerdo petrolero en una nación lejana? Aquí está la respuesta que afecta a todos y cada uno de ustedes. El trato de petróleo por silencio, que evitó una crisis geopolítica inmediata, tiene una factura que se pagará globalmente. Estabilidad falsa, precios reales. Aunque el suministro de petróleo se ha estabilizado, lo que evita un pico inmediato en los precios, los acuerdos de concesión a largo plazo son tan favorables a las corporaciones que la competencia se reduce drásticamente. Menos competencia en el futuro significa precios más altos y menos flexibles para el consumidor final. La estabilidad de hoy se traduce en la rigidez y el coste más alto de la energía mañana, inflación impulsada por la deuda. El nuevo gobierno, al vender sus activos a precio de liquidación, está hipotecando la capacidad del país para recuperarse y volverse un actor económico sano. Esto generará inestabilidad en toda la región y obligará a los países vecinos a gastar más en seguridad, lo que, a su vez, genera una presión inflacionaria que terminará afectando el precio de todo, desde los alimentos hasta los productos manufacturados en tu ciudad. El rescate de este régimen fallido es un impuesto invisible que todos pagaremos. Signo de par: el documento secreto, la prueba del crimen. Hemos analizado las reacciones, las consecuencias y los intereses. Pero en este canal, nunca nos conformamos con las suposiciones. Hemos obtenido una copia de un memorándum de negociación interno que va a volarles la cabeza. Este documento, marcado como estrictamente confidencial, solo ojos energéticos, detalla no solo las empresas beneficiarias, sino las cifras exactas de las compensaciones pagadas a los líderes del antiguo régimen para asegurar su retiro pacífico. Menciona el uso de cuentas fiduciarias anónimas en paraísos fiscales. Detalla cómo una figura clave del antiguo régimen recibió la garantía de que una de sus empresas de holding mantendrá el control de la distribución de gas licuado en la capital por los próximos 15 años. Esto no es solo corrupción. Es la ingeniería del soborno internacional al más alto nivel. Fuego, cierre explosivo. La verdad te espera. Hemos expuesto la verdad completa del diálogo más cínico de la historia moderna. Pero la historia no termina hasta que se nombran a los culpables y se revela el monto del saqueo. Esto es lo que viene a continuación, y no puedes perdértelo. En nuestro próximo informe, vamos a mostrar en pantalla el nombre de la corporación fachada utilizada para canalizar el dinero del petróleo a la élite exiliada. Es la pieza final del rompecabezas. Tu compromiso con la verdad es ahora más importante que nunca. Para asegurarte de que esta información no se quede oculta, suscríbete ahora y activa la campana para la notificación de nuestro próximo video. Comenta con la palabra petróleo para decirnos que estás listo para la prueba final. La verdad está a punto de ser revelada. Nos vemos en el próximo video.